Buenas, en este video les estaré mostrando nuestro proyecto final de robótica industrial llamado Domibot. El proyecto consiste en el diseño y construcción de un brazo robótico capaz de participar en una partida de dominó. El sistema combina diseño mecánico, electrónico, programación Arduino y un motor de juego que fue desarrollado en MATLAB. Durante la presentación explicaré cómo funciona el dominó, el diseño eléctrico y físico del robot, los cálculos de movimiento y la programación utilizada para ejecutar las jugadas. Antes de explicar el robot, es importante conocer las reglas del juego para el cual fue diseñado. El dominó es un juego de estrategia compuesto por 28 fichas divididas en dos partes y numeradas mediante los puntos del 0 al 6. Puede jugarse entre 2 o 4 personas de manera individual o en pareja. Cuando el jugador coloca una ficha por turno, haciendo coincidir uno de sus números en alguno de los extremos disponibles de la mesa. Normalmente, la partida comienza con el doble más alto. Cuando un jugador no tiene ficha válida, debe pasar el turno o tomar una pieza de la pila, dependiendo de la modalidad del juego. Los dobles deben colocarse de manera transversal para identificarlos con mayor facilidad. La partida termina cuando el jugador coloca todas sus fichas o cuando el juego queda trancado. En caso de trancarse, gana quien tenga la menor cantidad de puntos en las fichas restantes. Estas reglas fueron incorporadas al motor del juego. Aquí podemos ver el diagrama eléctrico de nuestro robot que contiene como controlador un Arduino Mega 2560 seleccionado porque este ofrece una cantidad suficiente de entradas y salidas para controlar los motores, sensores y servomotores. La alimentación viene de una fuente DC de 12 voltios y 25 amperes, seguido de un convertidor reductor Buck que proporciona los 5 voltios necesarios para los componentes electrónicos como los servomotores. El robot utiliza 3 motores paso a paso en EMA 17. 2 de estos contienen una transmisión 27.1 y el otro no contiene transmisión, pero tiene una polea de 4-1. Cada motor es controlado mediante un driver TB6600 encargado de recibir las señales de pulso, dirección y habilitación proveniente del Arduino. También se encuentran 3 limit switch, esto para hacer el proceso de homing, 2 servomotores para controlar el gripper y la muñeca. El gripper lleva un sistema de cremallera piñón. El sistema cuenta con fusibles, pulneras y conexiones a tierra que ayudan a distribuir la energía de manera ordenada y proteger los componentes. Una vez que tenemos definido nuestro sistema eléctrico, podemos proceder al Bill of Material, donde en esta tabla se reúnen los principales componentes, sus modelos, cantidades, precios y una breve descripción. Entre los elementos más importantes se encuentra la fuente de alimentación, el Arduino Mega, los drivers TB6600, los motores steppers NEMA 17, el convertidor de voltaje, los servomotores y los sensores de posición. También se incluyen elementos de montaje y seguridad como los fusibles, pulneras, cables, terminales, rodamientos, chumaceras, tornillos y piezas que son fabricadas en impresión 3D. El costo estimado de materiales es de aproximadamente $460. Esta lista permitió organizar la compra de los componentes y verificar que fueron todos compatibles eléctrica y mecánicamente. Este es el diseño de nuestro robot físico hecho en SolidWorks. Como podemos ver, todo el brazo está colocado sobre una caja o panel eléctrico y sobre este también se encuentra la mesa, que es donde se estará desarrollando todo el juego. El robot consta de 4 ejes, donde 3 de ellos son accionados por los motores paso a paso, así permitiendo el giro de la cintura y los movimientos del hombro y codo. En la parte de la muñeca no se encuentra un motor porque siempre está perpendicular al suelo. En el extremo del brazo se encuentra el gripper encargado de sujetar, levantar y colocar las fichas. Las fichas disponibles para el robot están organizadas en posiciones fijas y esto facilita la localización de las mismas. Dentro de la estructura se colocaron los Arduinos, drivers,
la fuente, la hornera y el convertidor. Los cálculos cinemáticos del brazo fueron realizados en MATLAB. Primero se definieron las dimensiones geométricas del robot, como la altura de la base, la longitud del brazo y la del antebrazo. Y para el gripper se usó un offset. A partir de la posición deseada en los ejes X, Y y Z, el programa utiliza cinemática inversa analítica para calcular los ángulos que deben adoptar las tres articulaciones. El código también verifica el punto solicitado se encuentra dentro del espacio de trabajo y que los ángulos calculados respeten los límites físicos de cada articulación. Además, se comprueba que el codo, la muñeca y el gripper queden debajo de los límites permitidos. Después se aplica cinemática directa para comprobar que los ángulos obtenidos realmente lleven al gripper al punto solicitado. Aquí se puede apreciar parte de nuestro código de Arduino, donde se creó una estructura llamada posición que guarda los ángulos correspondientes para cada motor, además de la posición del servo encargado de rotar el gripper. En el arreglo mano contiene las 7 posiciones donde se colocan inicialmente las fichas del robot. Cada posición ya tiene asociado los ángulos necesarios para recoger una ficha en específico. También se definió como posición base esta utilizada para el descanso del robot, y los arreglos tablero izquierda y tablero derecha almacenan las 28 posiciones disponibles en la mesa. Todo esto desde el centro hacia el lado izquierdo e inferior está colocado en el tablero izquierdo, y el lado desde el centro hacia la derecha y superior en tablero derecho. Continuando con la parte del homing, este procedimiento mueve cada articulación hasta activar su respectivo limit switch. Cuando el sensor es detectado, el motor realiza un pequeño retroceso para evitar que éste se mantenga presionado. Antes de iniciar el homing, el programa levanta la muñeca para reducir el riesgo de que el gripper choque con la estructura. Una vez terminada la secuencia, se asignan valores de referencia a cada motor y el robot se dirige a su posición base. La función en mover absoluto, esta recibe los ángulos objetivos, calcula la diferencia entre la posición en la que se encuentra el robot y la posición objetivo o deseada, y convierte esta diferencia en pasos del motor. El programa compara la cantidad de pasos que debe dar cada uno de los motores y distribuye los pulsos para que estos se muevan de manera coordinada, de forma en que una articulación no termine completamente antes que la demás, sino que el movimiento sea más continuo. Aquí podemos ver el motor de juego desarrollado en MATLAB, y este se comunica con el Arduino mediante el puerto serial. En este caso se establece como conexión utilizando el puerto COM correspondiente y una velocidad de 115.200 baudios. Al iniciar el programa solicita ingresar las 7 fichas que posee el robot. Cada ficha debe contener 2 números entre el 0 y el 6. Si el sistema verifica que el formato sea correcto antes de almacenarla. Luego se inicializan los extremos del robot y se envía al Arduino la orden para realizar el homing. El programa espera la confirmación antes de continuar, evitando enviar nuevas instrucciones mediante el robot todavía esté en movimiento. Durante la partida se indica quién inicia el turno, siendo el robot indicado por el número 0, y si el robot inicia la partida, se dirige a recoger el doble 6 y lo coloca justo en el centro de la mesa. Este motor de juego evalúa las fichas disponibles en la mano del robot. Cada ficha se compara con los extremos izquierdo y derecho del tablero para determinar si puede colocarse. Las fichas válidas se le asignan un peso basado principalmente en la suma de sus valores, y los dobles reciben una puntuación adicional porque normalmente resulta conveniente jugarlos cuando existe la oportunidad. El algoritmo determina en qué lado debe colocarse la ficha y si su orientación debe ser normal o girada. Después actualiza los extremos correspondientes del tablero. Una vez seleccionada la jugada, MATLAB envía al Arduino un comando que contiene el número de la ficha y el lugar donde debe colocarse y su orientación.
El programa espera la respuesta del Arduino antes de marcar esa ficha como utilizada. Cuando juega el oponente, el usuario introduce la ficha colocada y señala si fue jugada hacia la izquierda o hacia la derecha, eso con el comando 1 y 2. De esta forma, el sistema mantiene actualizados los extremos del juego. Nuestro robot integra diferentes áreas de la robótica industrial como el diseño mecánico, la electrónica, el control de motores, la cinemática, comunicación serial y programación de decisiones. MATLAB en este caso funciona como cerebro estratégico que analiza el juego y selecciona las fichas, mientras que el Arduino se encarga de ejecutar físicamente los movimientos del brazo. El proyecto demuestra cómo un robot puede interpretar las actividades cotidianas, tomar decisiones según reglas previamente programadas y realizar acciones de manera autónoma y coordinada. Como se muestra aquí, esta es la experiencia de juego de nuestro robot. Eso sería todo. Muchas gracias.